Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí nuevamente y poder traer delante de ustedes la palabra del Señor para que así podamos seguir aprendiendo más de Él. En estas fechas, obviamente todos sabemos, hoy es viernes de crucifixión, hay muchísimas cosas circulando en los medios de comunicación o en internet, cada quien trata de anunciar esto a su manera, y aunque esto no es correcto, nos ubica en un punto en el que sabemos a ciencia cierta que hoy la mayor parte del mundo, del lado occidental, recuerda la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y vamos a utilizar hoy un par de textos que quizás uno sea muy conocido y otro no tanto, porque en estos días hay tantos detalles y tantas cosas que se recuerdan de la crucifixión, el Calvario, el camino, inclusive en el catolicismo romano, las estaciones, aquel recorrido que el Señor Jesucristo hizo con la cruz a cuestas, si nos vamos para atrás, la tortura, el maltrato, y esto nos debe de hacer recordar que ese sacrificio tenía que ser así. No había de otra manera, o sea, tenía que ser molido el Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, porque de ese tamaño es nuestro pecado. El más pequeño que quieras tener en tu lista es lo suficientemente grande como para que sea necesario que Jesucristo muera de la manera violenta y horrible como los corderos, que los llevaban al sacrificio y los degollaban. Y mientras el animal gritaba en agonía, su sangre a chorro salía, y esa era la que era utilizada en el templo para decir, este es el sacrificio por mi pecado, para que saliendo a la primera oportunidad, ¿qué creen que pasaba? Volvían a pecar. Y ese era el problema de ese sacrificio, no importando, por ejemplo, en la Pascua, como ya lo habíamos comentado, aproximadamente 250,000 de animales eran sacrificados y las calles de la ciudad se convertían básicamente en un río de sangre. Y esto no era suficiente para el perdón permanente de pecados. Por eso es que tuvo que venir un sustituto perfecto que iba a obrar la redención para todos y cada uno de nosotros. Y espero que todos traigan su Biblia y espero que todos estén listos porque precisamente hoy, por estar tan entrado preparando el mensaje, no hice diapositivas de los versículos, entonces va a ser una buena oportunidad para practicar el uso de la Biblia y bueno, pues vamos a aprovechar esto para hacer este ejercicio. Nosotros tenemos que ver, este pasaje que vamos a ver, les pido me acompañen antes de orar, a Números, capítulo 21, versículos 5 al 9. Este pasaje que es mencionado por el Señor Jesucristo allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y lo menciona de una manera breve. Entonces, les pido por favor, me acompañen ahí a Números 21, versículos 5 al 9. Pero, vamos a leerlo desde el 4, porque es necesario para el contexto. Dice así la palabra del Señor. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este pasaje es
un tipo y sombra del Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, vamos a orar para encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque eres justo. Y por esa justicia es que precisamente tu Hijo vino a morir en la cruz, reemplazándonos, Señor. Un sacrificio vivo, un sacrificio completo. Gracias, Padre, por esto. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú obraste esto y a través de este acto, poniendo la fe en ello, es que podemos ser llamados tus hijos. Señor, encomiendo en tus manos que tu palabra sea expresada en este tiempo, Señor, que tengas misericordia de mí, Padre, y permitas que pueda decir lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, este pasaje, ¿quién ya lo conocía? ¿Quién ya se lo sabía? Ok, 1, 2, 3, por ahí, muy bien. Qué bueno, y este pasaje, cuando lo vemos a partir del versículo 5, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel está en una situación, porque para empezar, Aarón tiene poco tiempo de haber muerto allí en Hor, y el pueblo de Israel quiere atravesar la tierra de Edom. Sin embargo, esto no les es concedido y entonces tienen que rodear la tierra de Edom. Esto les alarga muchísimo el viaje que ellos quieren hacer y obviamente por rodear este pueblo, esta área, están desanimados, como lo vemos ahí en el versículo 4. Y noten lo siguiente, vamos a leer de nuevo el versículo 5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Una pausa aquí. ¿Cuántas veces te has sentido extenuado, te has sentido cansado en extremo? Estoy seguro que muchísimas veces, y no necesariamente cansado físicamente, sino por ejemplo después de que ocurre una desgracia, que hay una enfermedad, un padecimiento, una muerte, tendemos a agotarnos incluso mentalmente. Y noten lo que dice el pueblo. Y esto es algo bien importante porque esto le pasa a cualquier ser humano. ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay ni pan ni agua. Hermanos, esto es mentira. Esto es mentira porque Dios los ha estado sustentando por todo el camino. O sea, no solamente se están quejando, están mintiendo. Pero eso no es lo peor. Hay algo aún peor y esto es algo que nos pasa a nosotros también como creyentes. ¿Cuántas veces porque te pegas con en el dedo meñique del pie, dices, ya empecé mal el día, Dios no está conmigo o cosas por el estilo? Basta un mal día para que muchos renieguen de su fe. Dice, pues no hay pan ni agua. Y aquí viene lo peor. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, el pecado en el pueblo de Israel tiene tal influencia que no les importa que Dios ha estado manifestándose delante de ellos. Literalmente, como dice la Nueva Versión Internacional, le dicen a Moisés, ya estamos hartos de esta pésima comida. ¿De qué comida están hablando? Del pan que cae del cielo, el maná. Algunos han dicho que ese alimento no hay manera de saber exactamente a qué sabía, pero era comida divina. Nosotros comemos comida que ya está afectada por el pecado. Por eso, aunque tú guardes algo en el refri, ¿qué le pasa? Si lo dejas 2, 3 semanas, pues ya cuando regresas tiene ahí ciudades y tiene una civilización creciéndole, ¿no? Se echa a perder y crecen ahí microorganismos. Pero este pan, esta comida, sí se echaba a perder rapidísimo, pero porque Dios los tenía sujetos a que confiaran en Él todo el tiempo. Se echaba a perder para el día siguiente. Pero imaginen un alimento dado directamente por Dios. Y esto no es la primera vez que pasa, porque ¿qué hizo Eva? Mordió un fruto.
¿Que no tenía todo un jardín para comer? Entonces, ¿qué hacía comiendo algo más y algo que sabía que no debía de comer? Simple y sencillamente menospreció la dádiva de Dios. Y eso es lo que hace el mundo. Ese mismo desprecio ocurre hoy cuando, por ejemplo, se desprecia una de las grandes dádivas de Dios al mundo. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Un pasaje que seguramente muchos de ustedes conocen. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así es. Tú háblale de la palabra de Dios a cualquiera que no sea creyente, y si no es un momento de creer, si no has sido escogido para creer en Dios, ¿qué va a pasar? Te van a rechazar, te van a decir que es una locura, te van a decir que no es cierto. Va a haber siempre una opción mejor para creer que la palabra de Dios. Esto es precisamente porque no hay quien busque a Dios. Si tú o cualquiera en algún momento, como escuché a un cantante muy popular decir, estaba yo en el día de mi cumpleaños antes de ser cristiano y entonces yo estaba buscando a Dios, mentira. Mentira, no hay quien busque a Dios, lo dice claramente la palabra de Dios. Y saben una cosa, este rechazo a la palabra de Dios, y como lo vemos con el pueblo de Israel, han sido alimentados por Dios durante mucho tiempo. Y como se cansaron de caminar, ay, es que estoy cansado de trabajar, es que estoy cansado porque me desvelé, no voy a la iglesia, total, lo veo por internet después grabado, no voy a la iglesia porque me queda re lejos. Y, y, y eso está mal. Ese es el pecado en tu vida ganando terreno. Es que me siento mal, tú no sabes cómo me siento, no, pues yo no sé. Me siento cansado, me siento harto, no quiero ir al... Precisamente estás haciendo lo que no le agrada a Dios en esa situación. Y eso venido de un no creyente es natural. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, ¿cierto? No hay, no hay por qué decir, ah, eso está absolutamente mal. Si tú quieres que una persona no creyente obedezca la palabra de Dios, estás en aprietos, porque estás haciendo algo que no tiene lógica. Primero deben de creer en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo como su único Salvador, y entonces van a poder obedecer la palabra de Dios. Si no la obedeces, si decides obedecer, desobedecer la palabra de Dios de manera abierta, es por algo. Probablemente realmente no tienes fe. Y como les decía, este rechazo a la palabra de Dios es natural. Romanos 3:23, ¿qué nos dice? Busquen ahí en sus Biblias, o quizás se lo saben de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El rechazo al regalo divino de cualquier tipo es porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No, el ser humano no tiene derecho a acercarse a Dios. Cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, cuando hay accidentes terribles, muchas familias dicen, no importa en qué creas, vamos a orar todos para pedirle a Dios porque mi familiar se sane. No, eso no sirve, eso no vale. Eso y nada es lo mismo. Y esto es lo que vamos a ver precisamente en un momento clave, la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Se pueden imaginar a alguien colgado en una cruz desdeñando a Dios? Que esté en una situación tan grave que diga que se burle de Dios. Pues sí, justo en la crucifixión ocurrió. Acompáñenme por favor en sus Biblias a el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 44. ¿Quién me puede leer por favor Mateo 27, 44? Fíjense en esto. Y ojo, no existe algo como un buen ladrón, ¿eh? ¿Cómo puede ser un ladrón ser bueno? Es el ladrón que se arrepiente. Es de quien vamos a hablar, no es un buen ladrón. Dice, lo mismo le injuriaban
Una pausa aquí. La palabra injuriar se refiere a agredir a alguien burlándose. No nada más le estaban diciendo, ay, este es el Hijo de Dios. No, era una burla, porque de verdad todos, al ver a Cristo colgado en la cruz, no podían sino pensar, este pobre está vencido. Este tipo no vale nada. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios? ¿Se imaginan en el estado en el que estaba? Algunos dicen que la apariencia, por lo menos de su espalda, de su pecho y de su cara, era una apariencia de carne molida. Ya no se podía distinguir las facciones del rostro de Jesús. ¿Recuerdan el látigo? No era un látigo como un cinturón, como cuando mi mamá me daba, ¿no? No, no, no. Tenía varias correas y en cada correa en la punta tenía pedazos de metal y pedazos de hueso que estaban ahí precisamente para incrustarse en la carne del ejecutado, y al momento en que regresaban el látigo, se regresaba con piel, músculos. Algunos simplemente en los azotes, algunos reos morían mientras sus intestinos se vaciaban delante de sus verdugos. Imaginen el estado de Jesucristo. Imagínense el estado del Redentor. Y viendo esto, ¿qué es lo que hace? Mientras otros le injuriaban, mientras otros se burlaban, los mismos que estaban ahí colgados, también los que están al lado de él colgados, sufriendo más o menos el mismo destino, se están burlando de él. Fíjense lo que dice, lo mismo le injuriaban, aparte de todos los demás, también los ladrones que estaban crucificados con él. Dos culpables están siendo crucificados junto con un inocente. La burla siempre va a ser parte de la respuesta del ser humano hacia la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Ya lo vimos hace un momento. ¿Por qué la burla es parte de lo que siempre vamos a ver como una respuesta al Evangelio? Acompáñenme, por favor, con sus Biblias a Lucas 23, 39. Lucas 23, 39 nos complementa un poquito más. El doctor Lucas nos da un detalle más respecto a esto y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué cambió aquí? Ya no son dos, ya es uno. Uno de los dos continúa con esa burla. Y quiero que tomemos muy en cuenta esto porque no sabemos en qué momento ocurren ciertas cosas, porque esto es en un plazo no más a 6 horas. Mientras el martirio, mientras la crucifixión se lleva a cabo, ocurren muchas cosas y hay muchísimos detalles. Es prácticamente imposible abarcar todos los detalles de la crucifixión. Pero vamos a poner atención en estos dos ladrones y el Señor Jesucristo. Vemos que ya para cuando Lucas nos relata esto, ya solamente dice que uno de los dos malhechores injuriaba a Jesús. De un lado vemos que son dos, del otro lado vemos que son uno. ¿Acaso esto es una contradicción? No. Significa que uno de los dos se quedó callado. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver. Vamos otra vez, por favor, a Números, capítulo 21. Y en este relato donde nosotros estamos viendo que el Señor castiga de manera justa a su pueblo con las serpientes ardientes, que por cierto se tiene la referencia de que pueden ser serpientes que son áspides, unas serpientes muy comunes en esa zona geográfica, y su veneno es particularmente mortal, rápido en paralizar el sistema nervioso de las personas, y por lo tanto, mientras están paralizados, sus pulmones también se paralizan y mueren asfixiados. Estas son las serpientes que Dios manda a castigar a su pueblo. Qué bárbaro, qué Dios tan cruel. No, el castigo por el pecado, el que sea que Dios ejerza sobre un ser humano normal, no es suficiente porque el pecado es inmenso. Entonces el versículo 6 dice, y Jehová, lo que estamos hablando, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El pueblo escogido de Dios recibe el castigo por su pecado.
De la misma manera que las personas sin Cristo también van a recibir su pecado. ¿Qué dice entonces otra vez Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta destitución de la gloria de Dios es la muerte eterna, la muerte espiritual. No significa que tu espíritu va a ser destruido, significa que tu espíritu va a estar eternamente separado de Dios. Este es el peor de los castigos. Y cualquiera diría, bueno, no importa, si Dios nunca ha estado en mi vida, ¿por qué habría de preocuparme? Porque vas a estar en un lugar de castigo eterno, separado de la gracia de Dios, donde el ejecutor es Dios mismo, no los demonios. No va a ser un lugar de fiesta donde van a estar ahí los demonios picándote. No, es un castigo ejecutado por Dios. Eso tiene una consecuencia, el hecho de que estés separado de Dios, tal vez mientras estás respirando no notas gran diferencia, pero espiritualmente hablando, ¿qué dice Romanos 6:23? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Se dan cuenta lo que dice? La paga del pecado es muerte. Entonces, si te matan a ti en una cruz, ¿pagas tus pecados? No. No está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una verdad universal. ¿Qué es una dádiva? Es un regalo, es un regalo. Y el regalo puede ser, tú le puedes dar un regalo a alguien que se lo merece, ¿verdad? ¿Y le puedes dar un regalo a alguien que no se lo merece? Sí, también. Como el niño que se porta mal en la familia. Que se lo quieras dar, eso es otra cosa. Que se lo merezca es diferente. Pero si tú vas con tu sobrino preferido o el nieto o el que te rompe todas las cosas cuando te va a visitar, el groserito de la familia y ahí vas y le das un regalo, te lo das porque quieres, ¿sí o no? Puede ser alguien que te desprecie. ¿Le puedes dar un regalo, sí o no? Sí. ¿Y por qué se lo das? Porque quieres, no porque se lo ganó. No es una recompensa, es un regalo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos aquí en Romanos 6:23, dice, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el regalo que tiene Dios para ti, no es porque te lo ganaste, no hiciste nada para merecértelo. No es una recompensa, el cielo no se gana. La convivencia con Dios no la obtienes a través de méritos. La convivencia con Dios, Dios te la da porque Él quiere. No hay nada que puedas hacer. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo que no merecemos. Sin embargo, nos es dado a través de la fe en Jesucristo. El pueblo de Dios, vamos a regresarnos ahora al pueblo de Dios. Está ya en el desierto. Ya esto sabe re feo, ya no lo quiero. Es un pan muy ligero, pero es un pan que te está dando Dios. No importa, ya estoy aburrido. Yo creo que querían pizza o querían hamburguesas o qué sé yo, ahí en el desierto. Algo más sustancioso, porque vemos que dicen este alimento tan ligero. Y no es la primera ni la última, perdón, y no es la última vez que se quejan sobre la comida. Y eso que es comida dada por Dios. El pueblo de Dios entonces estaba despreciando el alimento que les era dado sin ningún esfuerzo para producirlo. Lo único que tenían que hacer era agacharse por él. Era todo. O sea, ¿se imaginan una vida en la que no tengas que hacer nada para comer? Digo, un niño lo obtiene, ¿sí o no? ¿Y son agradecidos los niños? No, por lo general son muy malagradecidos los jóvenes, los adolescentes, no se diga. Es que ya no quiero frijoles, no hay otra cosa, dale gracias a Dios porque hay comida. John MacArthur dice,
acerca del alimento, que ahorita en nuestro tiempo el problema no es para tener alimento, sino para no excedernos en el alimento. No valoramos esto, no vemos la magnitud de esto. Pero, por ejemplo, cuando en la iglesia entre todos hay comida y se van platos con comida a la basura porque no me gusta. Estás tirando a la basura las bendiciones de Dios. No me como esto, que se vaya a la basura porque no me gusta. Es que no me gusta aquello. No. Hermanos, particularmente tengo un problema con eso, pero lo que quiero que veamos es la actitud del pueblo de Dios. Ujú. ¿Se dan cuenta cómo desprecian el regalo de Dios? Algo que nos tiene que quedar claro, no porque hablemos del pueblo de Israel, estamos hablando de gente que va al cielo. ¿De acuerdo? Todos estos son pecadores, todos estos probablemente se perdieron, o un gran número de ellos. ¿Qué dice el versículo 7? Dios siempre es el que pone la solución al problema del pecado. Acompáñame otra vez allá en Números, capítulo 21, ahora en el versículo 7. Ya vino la queja, ya vino la consecuencia, ya vino el varazo, que es áspides mordiendo al pueblo, áspides mordiendo a la gente que se moría de manera rápida. Entonces, dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. ¿Notan la falta de fe? Tú ruégale a Dios. ¿Por qué? Porque no había una comunicación directa. No había modo de que los israelitas le rogaran a Dios, porque el siervo aquel a que escuchaba era aquel su siervo obediente, y era Moisés. Y eso lo sabían todos. Tenían que recurrir a Moisés. Van delante de Moisés porque el pueblo no cree en el Señor, no lo obedecen. Matthew Henry escribe al respecto. Es de temer que no hubieran reconocido el pecado si no se hubiera sentido el ardor de la mordida. Una clara advertencia, hermanos. Jugueteas con el pecado. Ah, soy cristiano, soy cristiana, pero pues ya sé cuáles son las reglas. No importa. Luego le pido perdón a Dios. Por eso muchas veces viene el embarazo. A veces no entendemos por qué le ocurre lo que le ocurre a las personas, a nuestros hermanos en Cristo, por qué se enferman, por qué sufren accidentes terribles, por qué están en esta situación tan grave, por qué está llorando. No siempre, pero muchas veces puede ser consecuencia de su pecado. Y solamente con ese embarazo pueden entender. No te esperes también a que Dios te dé un embarazo, porque cuando Dios castiga, cuando Dios azota a los que reprende por hijo, garantiza su arrepentimiento. Y no lo tomen como algo muy alegre. Cuando digo que garantiza su arrepentimiento, es que va a usar lo que sea para que te arrepientas. Cuidado, hermanos, somos su pueblo y Él va a usar lo que sea para arrepentirnos, para movernos al arrepentimiento. Solo cuando vemos el efecto del pecado en nuestra vida, recurrimos al remordimiento o al arrepentimiento. El pueblo de Israel volvería a pecar contra Dios. Basta con que se adelanten ahí al capítulo 25, después de que este hombre, Balaam, que tiene su burrita que le habla, y lo mandan para maldecir al pueblo del Señor y los bendice, y están recibiendo bendición del Señor en el pueblo, pero ahí en el capítulo 25 vuelven a pecar. Vuelve a pasar. Lo que Israel experimentó en este momento fue solamente el temor del castigo. Es como aquellos que confesamos nuestras, bueno, yo confesaba mis calificaciones ya hasta que veía la chancla delante de mí. No, entonces sí me saqué 5, ya estuvo, lo admito. ¿Estaba yo reconociendo mi falta? No, simplemente le tenía miedo al castigo. Y siempre voy a recordar el grupo de jóvenes en el que yo estaba, porque muchos decían arrepentirse de pecados porque tenían miedo de las consecuencias que se les venían encima. Cuidado también con esto, porque esto es solamente un remordimiento. Esto es lo que está experimentando el pueblo del Señor. Acompáñenme ahora a Lucas, por favor. Lucas 23,
versículos 40 y 41, porque aquí lo que estoy tratando de hacer es un paralelismo entre esta situación del pueblo del Señor con el ataque de las serpientes ardientes y los ladrones colgados en la cruz junto al Señor Jesús. Ya lo tienen, Lucas 23, 40 y 41. Dice así. ¿Se acuerdan que vimos que la primera vez, los dos ladrones, ¿qué? Los dos injuriaban a Jesús. Después vimos que solo uno. Y Lucas registra posteriormente 40 y 41, Lucas 40, 23, 40 y 41, dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Eso se llama arrepentimiento. Algunos dicen que si los ladrones estaban colgados con clavos o no. Otros dicen que nada más estaban amarrados, etcétera. Hay estudios recientes sobre la manera de la crucifixión y generalmente los vemos como en una posición de pie. Según los últimos estudios, esto no fue así, sino que para multiplicar el dolor los ponían en una posición como si estuvieran arrodillados para que su peso, para que fuera inevitable que su peso los aventara hacia enfrente y sintieran la asfixia. Un crucificado moría asfixiado si lo dejabas suficiente tiempo. El Señor Jesucristo entonces estaba como hincado y siendo impulsado hacia adelante por sus propias piernas para que pudiera levantarse, pero cada vez que se levantaba, el dolor de las muñecas era terrible mientras trataba de jalar aire a sus pulmones. Es interesantísimo esta investigación, porque el daño en los pies de los crucificados muestra esa sobrecarga en los pies. Uh-huh. Imagínense la situación y el otro de todas maneras, sálvanos. Uh-huh. Porque no hay manera de que alguien se arrepienta si no ha sido tocado por el Espíritu Santo. No hay modo. Me encanta luego cuando hay quien está evangelizando y quieren que su pareja crea en el Señor. No va a creer, y menos a punta de pecado si está contigo. Uh-huh. Esto, lo que vemos aquí es como el Señor, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, entonces, no vemos más detalles, pero vemos que procede en arrepentimiento en este ladrón. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Volvamos otra vez a la lectura ahí en Lucas 23, 40 al 41. Respondiendo el otro le reprendió, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué está reconociendo? Su culpa. Sabe que está colgado por su culpa. Bueno, eso cualquiera, pues ya estás colgado en la cruz. Algo hiciste. Uh-huh. Pero vemos después que dice, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos. Arrepentimiento otra vez. Y recuerden, si no hay arrepentimiento de pecado, no hay fe. Porque generalmente queremos separarlos, pero sin la fe no es posible agradar a Dios. Uh-huh. Vamos a ver más adelante otra expresión de fe, la expresión de fe de este ladrón. Vamos de regreso, por favor, a Números 21. Vamos a regresar a Números 21 y ahora el versículo 8. Números 21, 8. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, ¿ya lo tienen, perdón? Números 21, 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué estaba pasando? El pueblo de Israel estaba muriendo a causa de la mordida de las áspides. Entonces Dios le dice, hazte un áspid de bronce. Hazte un áspid de bronce, ponla en un asta y levántala. Fíjense quién es el que da la solución. Dios. La salvación de la muerte a causa de la mordida de las áspides era voltear a mirar la serpiente de bronce colgada en el asta. Esto es un tipo de Cristo. ¿Les suena familiar? Poner algo en un asta y levantarlo para que quien voltee viva. ¿Les suena familiar? Si no les suena familiar, por favor, acompáñenme a Juan, capítulo 3,
versículo 14. Dice Juan 3:14, ¿ya lo tienen? Como Moisés levantó la serpiente del desierto, en el desierto, perdón, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. De hecho, ese es el título de este mensaje. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta serpiente es un tipo de Cristo, es una figura de lo que es la salvación de la perdición eterna. La salvación para no morir por el veneno de las áspides estaba en ese acto de voltear a ver la serpiente. O sea, literalmente, ¡ay, me mordió! Voltear a ver, ¡ay, me salvé! ¿Sí? ¿Se entiende? Proceso simple, ¿no? Es como tomarte tu medicamento a determinada hora. Ahí está la receta. ¿Por qué? Porque la mordida era una garantía de muerte. Mirar a esa serpiente colgada los libraba de ese destino. Y vamos a continuar allí en el versículo 9. Vamos, por favor, a Números 21:9. Pero antes de, ¿ya lo tienen ahí? Vemos lo que dice la palabra del Señor. Fíjense, ¿cuál es el acto entonces que salva a los mordidos por las serpientes? Voltear a ver la serpiente, correcto. O sea, eso garantizaba la salvación, ¿sí o no? Se oye como algo muy propio para salvarte de la muerte por el piquete por la mordida de un animal. Como que no se oye muy científico, ¿verdad? Esto de los lentes. Ya se me desacomodó esto. Disculpen. Ujú. Es como, es muy fácil, ¿no? No dudo que haya quien haya hecho, a ver las serpientes y lo que, ¿para qué se mueren? No lo dice la Biblia, pero es algo natural en el ser humano, no creer en lo que Dios dice. Entonces vamos otra vez ahí a Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese acto de mirar hacia el Salvador es la solución. Noten que aquí no está incluido un argumento que diga, y crea que se va a salvar. Porque si Dios lo hubiera dicho, todos se mueren. Vienen de ser alimentados de su mano divina, por su amor, todo el camino, y rechazan la comida porque pues ya estamos hartos. Rechazan la bendición del Señor porque ya me cansé. Hermanos, observen cómo no dice, tiene que creer. Nada más dice, que volteen. Eso es todo. Ujú. Vamos a Lucas 23. Acompáñame, por favor. A Lucas 23, versículo 42. ¿Ya lo tienen? ¿Quién me lee, por favor, Lucas 23, 42? Wow. ¿De quién estamos hablando? De uno de los ladrones. Correcto. El arrepentido. Y aquí está el acto de fe. Se arrepiente porque reconoce su pecado. Está el otro, libéranos. No me imagino su cara, porque imaginen el dolor de estar siendo crucificado y todavía estar repelando. Ay, qué malo, qué bárbaro. Potencialmente cualquier ser humano puede tener esa actitud. Pero este ladrón, como les digo, el ladrón arrepentido ya muestra fe, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este acuérdate de mí es un no me dejes solo, no me abandones. Y Cristo había sido completamente abandonado. Y momentos después, ese abandono incluiría la separación de su padre. Acuérdate de mí. El castigo, en el caso de Israel, ahí termina el problema. ¿Por qué? Porque pues ya estuvo la solución, vámonos, continúan su viaje. Pero
Se acaba el problema en cuanto a no más muertes por ese castigo merecido por despreciar las bendiciones de Dios. Y nuevamente, eso de despreciar las bendiciones de Dios es más común de lo que parece. Pero queda el problema central. ¿Cuál es? El pecado del pueblo. Porque como les dije, más adelante, en el capítulo 25, Israel, los varones israelitas empiezan a fornicar con las mujeres moabitas, a pesar de que Dios se los había prohibido. Desobediencia flagrante. Ese es el principal problema del mundo, hermanos, el pecado, no las enfermedades, la pobreza, el hambre y tantas cosas que nos adolecen. Sí, claro, son grandes problemas, sí o no. Son grandes problemas, pero su solución no remedia que sin Cristo el destino de las personas es el infierno. Tal vez puedes resolver el problema de la economía y la política del país, pero sin Cristo, bien alimentados, ricos y sanos, al infierno. No estoy diciendo que esté mal buscar una solución, o como nuestra autoridad dijo, está mal aspirar a mejorar. No, eso no está mal. Lo que está mal es que eso nada más remedia un problema que no es permanente, que no es eterno, el problema del pecado. Esto lo supo, no tenemos datos, pero esto lo supo en algún momento indeterminado el ladrón, el que les digo, el mal llamado buen ladrón. Está colgado, está ahí sufriendo. Los dos están injuriando a Jesús. Luego nada más uno, y el que se queda callado le dice, oye, nosotros estamos aquí colgados porque lo merecemos. Cuando dice, ni aun teme esto Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, mas ningún mal hizo. Hermanos, la mayor parte de las personas que estaban viendo la crucifixión sabían perfectamente que Jesús no era culpable de nada. El Señor Jesucristo no era culpable de nada y estaba ahí colgando por mi pecado y por tu pecado. Esa es la razón por la que estaba colgando en la cruz. Arrepentimiento y fe. Vemos ahí nuevamente en Lucas 23:42. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Arrepentimiento y fe. ¿Qué hizo primero? Se arrepintió, reconoció su falta y luego confesó esa fe. Eso es lo que se necesita para obtener el regalo de la salvación. Y quiero hablarles acerca un poquito del Evangelio. Martín Lutero escribió acerca del Evangelio. Es un discurso sobre Cristo. Anuncia que es hijo de Dios y se hizo hombre por nosotros. Murió y resucitó y fue puesto como Señor de todas las cosas. Eso es el Evangelio, hermanos. Nosotros tenemos que entender esto y predicarlo. Por favor, acompáñenme ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Quién me lee, por favor, primera de Pedro 3, 18? Gracias, porque también Cristo, ¿cuántas veces tiene que sufrir Cristo en la cruz? ¿Cuántas veces? Una. Y ojo, esto lo puntualizo porque en el catolicismo romano enseñan que cada vez que tienen su tiempo donde participan de la Eucaristía, Cristo es crucificado otra vez. Eso es un error. Dice que fue crucificado una vez, padeció una vez, y luego dice, ¿el justo por quién? Por los injustos. No importa cómo creas que te portas, eres injusto, eres pecador. La justicia te es imputada por la obra de Cristo. Cristo fue sin culpa a la cruz para morir y con su sacrificio pagar el precio por tu salvación. Esto es lo que debes creer para poder ser un hijo de Dios. Vamos a regresar otra vez a Lucas. Vamos a Lucas otra vez. Lucas 23:42. Ya estamos bastante familiarizados con este versículo. ¿Qué es lo que estamos escuchando allá en Lucas 23:42?
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón ya ha reconocido que merece el castigo y que el justo que le puede dar la salvación está sufriendo el castigo por sus faltas, está ahí, a su alcance, está cerca. El ladrón está en una situación por demás terrible, pero solo necesita dirigirse a su Salvador. Y no te engañes, si tú estás viendo esto y crees que o piensas que es buena idea decir, bueno, pues cuando me sienta malito, cuando sienta que ya me está faltando el aire, que le digo, ahí te voy San Pedro, ya me voy a morir, ahí voy a creer. No, es mejor en este momento. Es importantísimo hacerlo en este momento porque como dice ahí en Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Una vez muerto ya no hay salvación. No pienses que te va a dar tiempo. Y ahora observen esto. Otra vez, Lucas 23, 42. Acuérdate de mí. ¿Qué hizo el ladrón? Solamente volteó y le pidió al Señor que se acordara de él, que lo tomara en cuenta. No requirió una oración, no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo que hacer buenas obras, no fue necesario que hablase idiomas extraños, no tuvo que dar dinero, solo tenía que voltear a ver al Salvador crucificado y creer que Él es la solución para su pecado. Es todo. Es todo. Esto lo podemos ver nosotros. Acompáñenme a Juan, capítulo 6, versículo 37. Juan 6, 37. ¿Ya lo tienen? Fíjense en esto. Todo lo que el Padre me da, dijo Cristo, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. No fue de que estaban allí en la cruz y el ladrón le dijo, acuérdate de mí en tu reino. Híjole, no diste tu ofrenda. Ya, lo siento. O hablaste rabasaya. Porque si no hablas en lenguas, no eres salvo. ¿No sentiste un calorcito en ti que te subía? No. ¿Qué dice el mismo Señor Jesucristo? Aquí en lo que estamos leyendo en el versículo 37 de Juan 6, al final, el que a mí viene, no le he hecho fuera, y esto tiene que ser una certeza para ti. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde porque el Señor no cambia de opinión. El que a mí viene, no le echo fuera. Y vamos a regresar a Lucas 23, pero ahora vamos al versículo 43 para ver la hermosa respuesta del Señor Jesucristo. Lucas 23, 43. ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense en esto. Cometí ahorita el error de decir de cierto, porque cuando los judíos repetían algo era para confirmarlo. Cuando el Señor Jesucristo decía de cierto, estaba haciendo lo mismo, pero estaba hablando con autoridad. Aquí el Señor Jesucristo está afirmando una verdad sencilla, pero a la vez majestuosa. Vean lo que le contesta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿El ladrón era salvo? Sí. ¿Tenía garantizada su convivencia con Cristo para la eternidad? Sí. ¿Por hablar en lenguas? No. ¿Por hacer un milagro? No. ¿Por dar dinero? No. ¿Por rezarle a una figura? No. Simplemente por voltear a ver al Salvador y creer que le hay. Solo eso fue necesario. No le queramos poner más. No fue necesaria una oración. No tuvo que decir unas palabras. Cuidado con querer forzar la conversión de alguien. Eso es un error muy común. Querer tener la garantía de que sí creyó. Y lo vemos
en la parábola de las tierras, la respuesta es, ¿quieres una garantía de que creyó a ti? ¿Qué te importa? Porque nosotros sembramos. La semilla es el evangelio. La tierra y los diferentes tipos de tierra son las personas que escuchan el mensaje. ¿Quién da el crecimiento? Dios. El ladrón en la cruz junto a Jesús nos demuestra claramente que para ser salvo lo único que hay que hacer es voltear a ver al Salvador y creer que Él es el que me puede dar el perdón que necesito. Vamos ahí a Lucas otra vez, por favor. Lucas 23, pero ahora versículos 44 al 46. Cuando era como, ¿ya lo tienen? Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos, lo que vemos aquí es el momento de la muerte terrestre del creador del universo. Como dice una canción, el sol se apaga, hay obscuridad. El Salvador del mundo cae, muere. Pero la pregunta es, ¿muere asesinado? No, murió porque llegó el momento. Él ya está recibiendo el castigo, ya estuvo 3 horas en la oscuridad, literalmente como esa oscuridad en la que estuvo sumido el pueblo egipcio durante esa plaga, que no podían ver más allá de su nariz. Jesucristo estaba ahí, apartado de Dios, sufriendo minuto tras minuto el castigo del infierno sobre de él, porque estaba separado por su padre, de su padre. Eso es lo que estaba sufriendo. Y cuando él dice lo que vemos, vamos a Juan 19:30, acompáñenme por favor. Juan 19:30 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ese estupefaciente que le querían dar, lo probó pero lo rechazó, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Noten esto. Él lo entregó. Murió porque el precio ya estaba pagado por tus pecados. Y hermanos, hermanas, les hablo como cristianos. ¿Vives de acuerdo a esto? Todos los días de nuestra vida deberíamos de acordarnos de este sacrificio antes de hacer lo que hacemos. Antes de pecar deliberadamente. Deberíamos de pensar en esto. La frase tetelestai, ya una vez hablamos de esto y es maravilloso lo que hay detrás de esto, que es cuando dice consumado es, tetelestai. Significa deuda completamente pagada. El pago, es decir, su vida es entregado por decisión propia. Por eso es que muere el Señor Jesús. Dice, ya está pagado, tetelestai. Deuda pagada, consumado es, no hay nada más que pagar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces muere, porque ya no hay más por pagar. El precio de tu pecado, del mío, está completamente cubierto. Cristo muere voluntariamente. Acompáñenme ahí en sus Biblias a Juan capítulo 10, versículo 18, que es una confirmación de esto. Dice: nadie me la quita, hablando de su propia vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para, fíjense en esto, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y sin embargo, cuando resucita es por el poder del Espíritu Santo. Porque todo es para la gloria del Padre. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre en todo lo que hace. Consumado es. Hermanos, grábense esta palabra en el corazón. Tetelestai indica que entrega su vida cuando la cuenta ya está completamente pagada. La muerte de Cristo en la cruz fue de la manera que fue, brutalmente torturado. Ese era el precio necesario para el perdón de tu pecado. No hay otra manera.
pero también castigado en el infierno, el tiempo que estuvo colgado en la cruz, envuelto en tinieblas. Era el precio necesario para el perdón de tu pecado. No hay otra manera. Jesús pagó el precio completo. Para aquellos que dicen, pues es que todos los caminos llevan al cielo o hay muchos caminos a Dios, la Escritura dice en Juan 14:6, perdón, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por supuesto, aquel que no crea en la Biblia va a decir eso es mentira. Hermanos, no traten de convencerlos, compártenles el Evangelio. Convencerlos es tarea del Espíritu Santo. No importa tu situación, el remedio terrenal para todos tus problemas será bueno, pero te quedas con el problema principal. La paga del pecado es muerte. Lázaro, cuando se murió tenía un problema, ¿no? ¿Cuál sería su problema? Pues que estaba muerto. Ujú. Se oye como, Lázaro tenía el problema de que estaba muerto. Ujú. Aún así, su Salvador lo buscó. Ujú. Y dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Cristo cierra este versículo diciendo, ¿crees esto? Y esta es la misma pregunta para ti. ¿Crees esto? Las tinieblas se envuelven en lugar por 3 horas. El creador del universo muere. El centurión lo reconoce como justo. El velo del templo se rasga de arriba para abajo anunciando la separación entre Dios y el hombre. Esto se ha terminado. Hay un sismo. El evento más impactante del universo ha ocurrido. El pecado ha sido vencido. Cristo ha vencido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ujú. Gracias a Dios por su regalo con un valor incalculable. Gracias a Dios por tu salvación y la mía. Gracias a Dios porque murió en la cruz para el perdón de tus pecados y que no te quepa duda. Si crees esto, no morirás jamás. Sufres, sí, pero cualquier remedio a tu sufrimiento aquí se queda corto en cuanto a la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este sacrificio, si tú no crees, ese sacrificio fue hecho por ti. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Que Dios nos siga recordando la muerte de Cristo en la cruz cada día, no solo una vez al año, para que nos dé miedo pecar. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias porque en tu gracia nos permites tener gracia sobre gracia, Señor. Gracias porque en el ejemplo del ladrón podemos ver que no hay imperdonables. No los hay, porque Cristo murió por nuestros pecados, una sola vez y para siempre. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias por esto. Gracias, Padre, porque nos permites estar hoy aquí para recordar el acto vicario de nuestro Señor Jesucristo. Señor, pon en nosotros temor de ti, temor que nos lleve al arrepentimiento, Padre, porque como tu pueblo solo tuvo remordimiento, solo tuvo miedo de las consecuencias, Señor, y todos somos así. Padre, no nos permitas ser así, muévenos a arrepentimiento. Te ruego, Padre, por quienes estén escuchando y piensen que hay maneras diferentes de llegar a ti, Padre, solamente Cristo, solamente en Él, solo la salvación está en Él, Padre. Toca las mentes y corazones de todos. Y si aquí hay alguien también que, aún siendo tu hijo, prefiere seguir viviendo en pecado, Padre, dale arrepentimiento, Señor. Pero te ruego, si es tu voluntad, no seas tan severo. Padre, gracias por esto. Que todo esto sea para tu honra y gloria. Gracias por el Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, porque te entregaste para ser castigado cuando eras inocente. Gracias, Señor Jesucristo, porque entregaste tu vida voluntariamente después de ser destrozado y después de estar separado de tu Padre. Gracias por ese amor que tienes para con nosotros, Señor.
Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.